y hoy vamos a repasar o cubrir, examinar el pasaje entre el versículo 11 al versículo 18. Y vamos a dar lectura a esta porción que dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Un hermoso pasaje sobre el amor entre cristianos. El tema que hemos estado observando a través de toda la epístola de Juan es la identificación de un verdadero cristiano. Toda esta carta realmente es una revelación de quién es un miembro de la familia de Dios en contraste a los que simplemente profesan ser creyentes. Y una de las marcas que vamos a notar hoy de un verdadero cristiano es que ama a los miembros de la familia de Dios. Es obvio. Dios ama a los suyos y por lo tanto aquellos que pertenecen a Dios aman también a los que son de la familia de Dios. Nos amamos unos a otros como hermanos en Cristo. Juan nos está enseñando que aquellos que han nacido de Dios manifiestan a través de esa nueva vida una demostración de esa nueva vida a través de dos pruebas particulares, si ustedes recuerdan, dos pruebas morales. Una es una vida justa, o sea, la justicia, conducta santa, y la otra prueba moral es amor por los hermanos. En este capítulo 3, comenzando con el versículo 7, notamos que Juan nos dice: hijitos, nadie os engañe. Había personas que estaban tratando de engañarles. El que hace justicia es justo, como Él, hablando del Señor Jesús, es justo. Y está hablando, ustedes recuerdan, en términos categóricos, Juan. Está hablando en términos de hábito, en términos de lo que es característico. Una persona que vive justamente demuestra lo que es. Y está demostrando con su justicia práctica de que pertenece a aquel quien es justo. Sin duda, aún como cristianos, cada uno de nosotros tenemos momentos donde no somos justos o no actuamos con la mejor santidad o la más notable santidad, pero la característica de la vida de un cristiano es justamente una vida de justicia. Nuestra inclinación, nuestra disposición es hacia la justicia. Y en este tono también ahora Juan nos está hablando del amor. El amor. En el versículo 10, que ya examinamos, nos dice Juan: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos familias en la humanidad. No hay otro grupo. O somos de Dios o somos del diablo, según la Escritura y en particular según el apóstol Juan. Todo aquel que no hace justicia, en otras palabras, no practica la justicia, no vive una vida de piedad y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Tenemos que recordar que falsos creyentes se habrían infiltrado en esta iglesia y enseñaban que uno podía ser hijo de Dios, por ejemplo, y no realmente confesar su pecado, no reconocer su pecado, realmente vivir una vida impía, sin que le moleste el pecado. El capítulo 1, los versículos 6, 8 y 10 nos describen a aquellas personas que
negaban el pecado en su vida y se llamaban creyentes, se llamaban hijos de Dios. Y por supuesto Juan contradice tal noción anticristiana diciendo que una persona que niega el pecado, una persona que practica el pecado no es de Cristo. El capítulo 2, versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Eso es categórico. No importa lo que uno profese, dice Juan, si la conducta que caracteriza a una persona no es una de piedad, no es una de justicia, tal individuo, dice Juan, es un mentiroso, no es cristiano. Otra vez el versículo 6 del capítulo 2, el que dice que permanece en él, en Cristo Jesús, debe andar como él anduvo. Eso es ser cristiano, ser como Cristo, ¿no es cierto? ¿De qué vale llamar al Señor, Señor, como Él nos enseñó, y no hacer la voluntad de Él? De nada vale llamarle Señor. Y por supuesto, esto no es nuevo, lo que Juan ahora nos va a enseñar. Si uno no demuestra amor por los hijos de Dios, tampoco tiene el derecho de llamarse hijo de Dios. ¿Pero qué es esto de amar a los hermanos? Es sentir sentimientos raros. Estamos hablando de un amor medio romántico. ¿Qué estamos diciendo con eso de amar? Y es justamente el tema que va a enfocar nuestra atención hoy y la próxima vez también. En el capítulo 2, versículo 9, Juan ya nos ha dicho, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. El versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Una y otra vez, Juan repite los mismos temas a sus lectores. Es como que Juan tratara de atornillar estas verdades más y más profundamente en la mente y el corazón de los creyentes, para que las entiendan. Juan, dijimos, no es analítico como lo es el apóstol Pablo, por ejemplo, en la presentación de sus epístolas. Pablo es muy organizado en la forma en que presenta él su material 1, 2, 3, ABC. Juan es un poquito así, como si fuera un torbellino, como si fuera dando vueltas cada vez más profundamente para que los creyentes entiendan, y repite los temas. El tema del amor es uno de ellos. Ya lo mencionó en el capítulo 2, lo menciona acá en el capítulo 3, y fíjense, también aparece en el capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Este tema del amor aparece una y otra vez. El amor en la vida de un hijo de Dios no es solamente una responsabilidad, como vamos a notar, sino que es una evidencia de que el Espíritu Santo reside en el corazón de un cristiano. Comencemos a desmenuzar este pasaje comenzando con el versículo 11. Dice así, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Qué quiso decir Juan con esto? Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Bueno, no es la primera vez que Juan habla de esto. En el versículo 24 del capítulo 2 nos dice otra vez, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Desde el principio. Recuerden que estaban siendo confrontados o se habían introducido personas que estaban negando la doctrina que Juan y los apóstoles habían enseñado desde el principio. A eso se refiere. La doctrina apostólica que él había recibido del Señor Jesucristo simplemente había transmitido a los creyentes. Otros falsos maestros se habían introducido y contradecían esta doctrina apostólica que estos creyentes habían recibido de Juan y de los demás apóstoles. Y estaban tal vez algunos de ellos tambaleando en su fe. Estos cristianos conocían la doctrina acerca de Jesucristo.
así como nosotros hemos sido instruidos en cuanto a la doctrina de Jesucristo. Conocían la doctrina bíblica del pecado. Conocían la verdad en cuanto a la justicia y la obediencia que caracteriza a un cristiano. Estos creyentes conocían la verdad del Evangelio de Jesucristo y sus implicaciones para la conducta diaria. Pero el tiempo había pasado y, como siempre sucede, otros se habían metido en la iglesia y estaban enseñando cosas falsas, doctrinas falsas. Entonces Juan simplemente les llama a recordar lo que ellos habían aprendido desde el principio, que es algo que a mí me hace bien. Cuando estoy confrontado con alguna duda o algo nuevo surge o alguna persona dice esto o lo otro acerca de cualquier cosa que tenga que ver con la palabra de Dios y tal vez por un segundo me hace titubear, ¿saben lo que hago? Siempre voy a las doctrinas fundamentales del Evangelio. Yo sé lo que es desde el principio. Esa doctrina del principio es la doctrina apostólica. Este es el mensaje, dice Juan, que hemos oído de Él, de Cristo Jesús, en el capítulo 1, versículo 5, y os anunciamos. Juan, nosotros, dice, hemos oído de Él. ¿Quiénes somos los nosotros ahí? Los apóstoles. Es una clara referencia al mensaje del Evangelio que Juan y los demás apóstoles habían escuchado y recibido del Señor Jesús. Y recuerden ustedes, tenemos que recordar esto, que la verdad nunca cambia. La verdad siempre es la misma. El Evangelio de Jesucristo no está en un proceso de evolución. Si alguien viene con otra doctrina que no sea la doctrina fundamental del Evangelio dada a los apóstoles, tal enseñanza no solamente es falsa, sino que es, de acuerdo a la palabra de Dios, maldita. Por eso Gálatas, o Pablo escribiendo a los Gálatas, dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lo mismo estaba sucediendo ahí. Falsos maestros judaizantes se habían introducido en la iglesia y estaban enseñando otras doctrinas, otros evangelios. Y que en realidad, dice Pablo, no es que haya otro evangelio, solo hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Siempre ha sucedido, sucede hoy. Y cada generación de creyentes tiene que contender ardientemente por la fe que fue entregada a los santos. ¿Cuántas veces? Una vez y para siempre. Para siempre. Pero si aún nosotros, dice Pablo, él y Timoteo y sus compañeros en la obra, o un ángel del cielo, miren, hasta un ángel del cielo pone, os anunciara otro evangelio, contrario al que hemos anunciado, sea que sea maldito, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, en caso de que no les haya caído el 20, dice Pablo, si algunos anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, otra vez les digo, sea que maldito. Por eso no podemos aceptar las doctrinas que vienen de estos líderes religiosos como Smith, quien recibió doctrina directa de un ángel con apellido italiano, Moroni. El punto es que si alguien viene con una doctrina recibida, hasta un ángel se presenta con otro evangelio que no sea el dado una vez y para siempre a los santos, tal mensaje es maldito. Por supuesto que fue un ángel, pero no fue un ángel del Señor, fue un demonio, sin duda, el que se le presentó. Lo novedoso siempre es falso. Todo aquello que es nuevo en el Evangelio es falso. Sin duda, el Señor da a maestros de la palabra de Dios cierto discernimiento en aspectos de doctrina. Somos bendecidos por las enseñanzas de tantos hombres de Dios a través de la historia de la redención. Sacamos provecho de ellos continuamente en la medida que leemos y meditamos en lo que nos han enseñado, aunque estén hablando de una doctrina que conocemos bien. Hay aspectos de esa doctrina que de alguna manera el Señor les ha dado un discernimiento especial para entender esto o este ángulo, pero la verdad fundamental nunca cambia. La verdad del Evangelio jamás cambia.
La doctrina apostólica fue dada a los santos una vez y para siempre. Una vez y para siempre. ¿Y se encuentra dónde? Se encuentra revelada en un solo lugar, en la palabra de Dios. En la palabra. Este evangelio incorpora la verdad del amor entre los discípulos del Señor, por supuesto. Y es el tema que en estos momentos el apóstol comienza a explicar. Y este tema del amor entre hermanos, el amor entre discípulos, era un tema familiar, por supuesto, para Juan. Lo había aprendido de su Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dice allá en el aposento alto, el capítulo 13 de Juan, versículos 34 y 35, Él se dirige a sus apóstoles, a su grupo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis ¿qué? Amor los unos por los otros. Eso era distintivo de un cristiano. Tenía que ser distintivo. Tenía que ser lo que caracterizaba a un creyente, el amor unos por otros, el amor entre cristianos. El mandamiento a amar no era realmente algo nuevo para los creyentes a quienes Juan se dirige en esta epístola. No era un mandamiento tal vez totalmente nuevo. Lo nuevo era el aspecto de amar como Cristo amó. Eso era lo nuevo. El Antiguo Testamento definitivamente nos enseña, ¿verdad?, que toda la ley y los profetas puede ser resumida en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, con todas tus fuerzas, y además ¿qué? Y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que era diferente en el Nuevo Testamento, después de Cristo, era el hecho de que tenemos que amar con el mismo amor o el mismo tipo de amor que Cristo exhibió por sus discípulos. Un amor sacrificado. Un amor que se demostró cuando Él entregó en la cruz del Calvario su vida por ellos. Eso es lo distinto del amor. Nadie tiene mayor amor que este, dijo el Señor Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. En el mismo capítulo 13 de Juan. ¿Qué hizo el Señor? Dio su vida por sus amigos. Aquellos que Dios le regaló para que Él diera vida eterna. El capítulo 17 de Juan nos enseña eso. Aquellos que Él vino a salvar. Su iglesia. Los redimidos del Señor. Este es un amor distinto en el sentido que es absolutamente sacrificado. Y en el versículo 17 el Señor manda: esto os mando, que os améis unos a otros. Otra vez, el mandamiento. Este es un mandamiento a los suyos. Y este mandamiento se basa en el hecho de que ellos tienen ahora la capacidad de hacerlo. Noten. Dios, quien reside en sus hijos por su Espíritu, es el que da también el poder y la habilidad de amar como Cristo amó. 1 Tesalonicenses 4:9 nos dice el apóstol Pablo: pero acerca del amor fraternal, el amor entre hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Es casi instintivo el amor de un creyente para con hermanos en Cristo. Pedro afirma lo mismo cuando dice allá en su primera epístola, capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, esta es la experiencia de salvación, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Lo que está diciendo Pedro es que cuando fuisteis salvados, el Espíritu Santo produjo en vosotros amor por los hermanos. Por tanto, ahora tenéis la capacidad de amar, hacerlo, dice, entrañablemente. Hacerlo entrañablemente, con todas vuestras fuerzas. La palabra entrañablemente es la traducción de un término, ektenes, que quiere decir, era una palabra que se usaba para estirar un músculo, por ejemplo, a toda su capacidad. Y dice Pedro entonces que debemos amar a los hermanos hasta que ya no demos más.
con todas nuestras fuerzas. Y por supuesto es un mandamiento, noten. Tenéis la capacidad de hacerlo, ahora hacedlo entrañablemente. Lo que Pedro está diciendo es que los creyentes deben amar hasta donde su capacidad dada por el Espíritu de Dios les permita amar con todas sus fuerzas. Y tenemos la capacidad de demostrar ese amor, ¿saben? Por el Espíritu de Dios que reside en nosotros. Y por supuesto, cuando Dios nos manda a hacer algo, si Él nos manda a hacer algo, ya nos ha dado la capacidad de poder hacerlo a través de su Espíritu. En este caso, Dios nos manda a amar porque el amor de Dios, según Romanos 5:7, ya ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones. El amor de Dios está en nosotros. Ahora debemos demostrarlo con todas nuestras fuerzas. Y tal vez la ilustración más clara, yo estaba tratando de discernir, bueno, ¿cómo puedo ilustrar esto? ¿Cómo puedo realmente entender esto? Que poseo el amor de Dios y ahora debo demostrarlo en una manera con todas mis fuerzas. Tal vez lo mejor que vino a mi mente fue lo que Pablo enseña en Filipenses 2:12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese es un mandamiento. Nosotros tenemos que preocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Nosotros somos los que debemos amar con amor entrañable. La capacidad está ahí. La capacidad para obedecer ya fue dada. Y después el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fuimos llamados a amar. Por ejemplo, porque Dios es el que causa en nosotros tanto el querer como el hacer. Y entonces puedo demostrar ese amor a otros porque Él me ha dado la capacidad. Y como vamos a ver, este es un amor sacrificado, es algo que no debo esperar un sentimiento especial, sino que debo amar así como Cristo amó y dio su vida por sus amigos, por los suyos. Y en este mismo capítulo de Filipenses, unos cortos versículos antes, dice el apóstol Pablo, nada hagáis por egoísmo. Está hablando del amor. O por vanagloria. Sino que con actitud humilde cada uno de vosotros, ¿qué? Enamórese de su hermano en Cristo. Dice, considere al otro como más importante que uno mismo. Eso es parte del amor. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto es amar desinteresadamente. Eso es amar. Es buscar el bien, la edificación, el favor, el bienestar de otros en Cristo. Ahora regresando a 1 Juan 3:11, habiéndonos introducido a este tema del amor fraternal, ahora presenta Juan un contraste entre los hijos del diablo y su falta de demostración de amor y los hijos de Dios. Por supuesto, vamos a detenernos en la primera división, las características de los hijos del diablo en su falta de amor genuino para con otros. Y noten, la primera característica es que Juan nos enseña, es una de homicidio. Qué interesante, ¿no? La primera característica en la vida de los hijos del diablo es homicidio. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Este es el extremo, ¿no es cierto?, de una persona que no ama. Este es tal vez lo peor que puede suceder en una relación. Ninguno puede ir más allá de esta acción de demostración de odio, ¿verdad? Cuando termina y concluye con el asesinato de la persona odiada. Y básicamente nos enseña Juan acá que los que no conocen a Dios son potencialmente homicidas. Eso es lo que está enseñando. Esta es la única referencia, entre paréntesis, en toda la epístola de Juan al Antiguo Testamento. Y un solo personaje del Antiguo Testamento se menciona y es justamente como ejemplo, en este caso, Caín. Caín y Abel trajeron sus ofrendas a Dios. Ustedes recuerdan, ambos tenían los mismos padres,
se criaron en el mismo hogar, mismo medio ambiente. Ellos conocían a Dios como creador, sabían que Dios había juzgado a sus padres por el pecado, sabían que Dios había maldecido a la tierra, sabían que Dios había prometido una simiente a la mujer que finalmente destruiría a la serpiente. En otras palabras, Caín y Abel conocían al Dios creador. ¿Saben? Lo interesante es que este asesino, Caín, no era un ateo. Era una persona religiosa. Era una persona que adoraba, en este caso, adoraba al Dios real y verdadero. Por supuesto, algunos de los asesinos más crueles en la historia han sido si no todos ellos, han sido religiosos. Hitler era religioso, por supuesto. Mussolini era muy religioso. Osama Bin Laden, muy religioso. ¿Quién más? Saddam Hussein, absolutamente religioso. En otras palabras, los criminales más perversos de la historia han sido y son religiosos. Y Caín era un adorador del Dios verdadero, un religioso, pero no era un adorador de corazón íntegro. Esa es la diferencia. Nos dice Génesis 4:3, un poquito para ver el relato. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor o a Jehová una ofrenda del fruto de la tierra. Superficialmente no parece que todo está bien. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Entonces Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y el versículo 8 nos dice que Caín entonces dijo a su hermano: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué sucedió con este hombre religioso? Con este adorador de Dios. ¿Qué le pasó a Caín? No hay duda que Dios había establecido qué tipo de sacrificio, qué tipo de adoración Él demandaba de Abel y Caín. No hay duda que Dios había establecido que el sacrificio único que Él iba a aceptar era el sacrificio de un animal. Por supuesto, era ya simbólico de el animal, o mejor dicho, el Mesías que vendría como sacrificio por el pecado del mundo. El pecado requería muerte. El día que pecare, morirás. Lo único que se requería, o lo que Dios requería en cuanto a un sacrificio que Él aceptaba, era la muerte, el derramamiento de sangre. Tiene que existir un sacrificio por el pecado. La ofrenda de Abel justamente representó eso. Pero Caín tal vez no pensó que eso era importante. Y decidió entonces que él iba a adorar a Dios en la manera que a él le parecía. Y en lugar de traer un sacrificio, lo que hace es que él trae del fruto del campo. Pero Dios rechaza ese sacrificio, rechaza esa ofrenda. Entonces Caín se enoja con Dios y se enoja contra su hermano al extremo que lo lleva a matarlo. Y Juan nos dice en el versículo 12, Juan, volviendo a primera de Juan, que le asesinó porque era del maligno y mató a su hermano. En primer lugar, Juan nos describe a quién pertenecía Caín. Nos dice que era del maligno. Él pertenecía al reino de las tinieblas y su padre no era Dios, su padre era el diablo. Era Satanás. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesús dijo a los judíos que querían matarle? En el capítulo 8 de Juan, el Señor Jesús dice, y entre paréntesis, eran todos religiosos, todos ellos.
Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y después agrega, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por supuesto, ¿qué es lo que el diablo siempre quiso hacer? Dice Jesús, él ha sido homicida desde el principio. Entonces, Caín estaba bajo la dirección y control de su padre, el asesino con mayúsculas, Satanás. Y Juan dice que Caín entonces era del maligno, de este poneros. La palabra maligno, poneros, en griego se refiere a alguien que es agresivamente malo y perverso. Y es la misma palabra que Juan usa allá en el capítulo 2, versículo 13, para referirse a Satanás. Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido ¿a quién? Al maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás. Caín era del maligno, era de Satanás. Y por supuesto hacía las obras de su padre. Era homicida. Este es el tipo de maldad que quiere barrer a otros en su corrupción y juntos perecer. Y Caín demostró entonces su conexión espiritual con el padre de las tinieblas, el diablo, cuando mató a su hermano Abel. La palabra matar es otra palabra interesante. La palabra matar no es simplemente matar. La palabra que se traduce acá matar es spazzo, que se refería a cortar el cuello, degollar. Era la palabra que se utilizaba para referirse justamente a animales que estaban siendo sacrificados en holocausto. Eran degollados. Y posiblemente era la única forma que Caín conocía y que Dios enseñó a ellos cómo hacerlo. Esta era la manera de ofrecer un animal en sacrificio. Lo primero que se hacía se degollaba. Y es justamente lo que Caín hizo con su hermano. Lo lleva al campo y es como que si Caín hubiera dicho al Señor en un desafío a Dios, tú querías un sacrificio de un animal degollado, ahora te voy a mostrar el sacrificio. Viene de atrás y le corta el cuello a su hermano. A ese extremo llegó su odio. Tú querías un sacrificio, Dios, te voy a dar un sacrificio. Y el sacrificio que usó era su propio hermano Caín. ¿Y por qué lo dice? ¿Por qué hizo esto? Dice Juan, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Era un envidioso, era un perverso. Y siempre los injustos, noten, odian a los justos. A través de toda la Escritura y a través de lo que observamos en nuestra experiencia también. No había razón justa por el odio que se levantó en el corazón de Caín. Lo único que causó ese odio tremendo que lo llevó al homicidio era porque su hermano era justo. Y una persona mala, perversa, no tolera la justicia. Le mortifica. Y por supuesto el mundo está bajo el control de Satanás, nos dice 1 Juan 5:19, odia a Dios y odia a los que pertenecen a Dios o los que representan a Dios. Si era del maligno, obviamente Caín iba a tratar de destruir a aquellos que eran justos. En este caso, el único que tenía a mano era su hermano Abel. Satanás y sus súbditos odian a los hijos de Dios. Y si no fuera porque Dios ha establecido el gobierno y la pena capital, los hijos del maligno destruirían a cualquier persona que les impresione como justa. Dios ha establecido el gobierno y las autoridades sobre el mundo para protección del público, para protección de los inocentes, para protección de los que hacen lo bueno, dice Romanos capítulo 13. Por ejemplo, Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Sí? El gobierno, los militares, la policía y cualquiera sean sus expresiones, son agencias, organizaciones que Dios ha establecido para la protección de los que son inocentes. Y continúa Pablo diciendo, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿De quién? De los gobernantes. Porque es servidor de Dios, el gobernante, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué?
la espada. El ejército, los policías no llevan armas como decoración, las llevan para usarla en caso de necesidad. Y dice Pablo, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Miren, si Dios no hubiera establecido el gobierno sobre la tierra, así como nos enseña 1 Juan 5:19 que Satanás controla este mundo, si no fuera porque Dios ha establecido algo que detiene el mal, en este caso los perversos que quieren destruir, todos nosotros pereceríamos. El gobierno existe primordialmente para proteger a la sociedad de la anarquía y la destrucción. Para eso existe el gobierno. Yo diría que es la única función bíblica que tenemos por la cual el gobierno existe. Es lo único que se nos dice. Y no tiene nada que ver con gobiernos buenos, gobiernos malos. El gobierno ha sido puesto por Dios, cualquiera sea su naturaleza, para proteger a aquellos que hacen lo bueno. Entonces, Juan nos dice que los hijos del diablo se caracterizan por un corazón que potencialmente es un asesino. Otra característica que Juan subraya en el versículo 13 es que los hijos del diablo se caracterizan por odio. Hermanos míos, dice el versículo 13, no os extrañéis que el mundo os aborrece. La mayoría de la gente no ha cometido homicidios, pero en su corazón son personas que odian. Lo que los detiene son las consecuencias negativas de cometer el acto criminal. ¿Cuántos piensan ustedes que matarían a alguien si no existiera retribución por ese acto? ¿Cuántos muertos habría? ¿Verdad? Porque el homicidio realmente no es simplemente el acto de asesinar. El homicidio, nos enseña claramente el Señor Jesús, es el resultado de ¿qué? De odio en el corazón. Por eso Cristo dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que le diga idiota será reo de infierno de fuego. Lo que está diciendo el Señor Jesús es obvio, ¿no? Que la persona que llega a decir ciertas cosas en un odio profundo de corazón está simplemente así de cerca de matar al individuo, nada más que no lo liquida, no lo mata por temor a las consecuencias del crimen. Es todo. Pero no hay diferencia para Dios lo que está en el corazón. Así, por eso el Señor Jesús dijo que si uno adultera en la mente, ya delante de Dios adultera. Si uno mata a alguien en la mente, delante de Dios uno es un asesino. Y me pregunto cuántos de ustedes, antes de conocer a Cristo, eran asesinos. En otras palabras, odiaron al extremo de querer que alguien ya no existiera. Exacto. Es cierto que la mayoría de la gente no ha cometido el acto de asesinar a otra persona, pero Juan nos dice que los hijos del diablo se caracterizan por odio. En este versículo 13 Juan nos dice, no os sorprendáis entonces que el mundo os aborrece. Es parte de vivir en el territorio enemigo. Los hijos del diablo y los hijos de Dios no tienen nada en común. El odio del mundo no nos debe sorprender, no es algo misterioso. Es el resultado de pertenecer al padre del homicidio, que es el diablo. Es lo mismo que el ejemplo de Caín y Abel. Caín odiaba a su hermano porque sus obras eran justas y porque él pertenecía al diablo. Entonces es de esperar que el mundo nos trate a nosotros, si somos hijos de Dios, como Caín trató a su hermano. En Juan 15:18 el Señor dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. ¿Ven? No tenemos que sorprendernos entonces. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y dice el versículo 25 del capítulo 15 de Juan, porque escrito está, sin causa me aborrecieron. ¿Por qué es que el mundo aborreció a Cristo? No había razón. Lo único que podían ver en él era luz.
Y como ellos amaban las tinieblas más que la luz y vivían en tinieblas, la luz, ¿qué pasa cuando entramos a un cuarto y de repente alguien nos enfoca con una linterna en los ojos? Eso inmediatamente, ¿qué? Molesta. Eso es lo que el Señor Jesús hizo en este mundo y lo que la verdad de Cristo hace en este mundo. Causa incómodo, mortifica. Bueno, una tercera característica que observamos en este pasaje de los hijos del diablo es indiferencia. Entonces, homicidio es la peor manifestación. El odio es lo que sigue. Y en el mejor de los casos, el mundo es indiferente a Dios y a los hijos de Dios. Dice el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La respuesta a la pregunta es, no mora en él. ¿Ven? Falso. Los individuos que no han sido regenerados demuestran esa condición, siendo en general indiferentes a las necesidades de otros. El hombre sin Dios es básicamente un ser totalmente egoísta. Es egoísta, vive para sí. Vive para sí. En algunos casos excepcionales demuestran cierta preocupación por otros, pero no conocemos su corazón realmente, ni sus motivaciones, ni por qué lo hacen. Y recuerden que Juan está hablando acá de características generales. El hombre en general, en su condición de caído y no regenerado, es un hombre egoísta que es indiferente a otros y es indiferente a las cosas de Dios. Y si aún nosotros como cristianos luchamos con eso, imagínense aquellos que ni siquiera son del Señor. Nosotros, cada uno de nosotros, luchamos con esa tendencia a ser egoístas. ¿No les sucede? Por eso es que encontramos exhortaciones como las que leí hace un rato, Pablo a los filipenses. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. ¿Y a quién escribe? A cristianos, a personas que aman al Señor, a personas que han sido regeneradas. Y sin embargo, Pablo les dice, no hagáis por egoísmo nada, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Y otra vez el versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Nuestra tendencia es buscar lo que me conviene a mí, lo que me cae bien a mí, lo que me gusta a mí, mis intereses. Esa es mi tendencia en mi corazón. Y sin embargo, como hijo de Dios, reconozco esto y cuando leo algo así, mi reacción es, Señor, yo quiero ser obediente a esto. Yo quiero ser obediente a este mandato tuyo. Quiero ser como el Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Los versículos que siguen, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Este es nuestro ejemplo, al Señor. Y la característica de un creyente es lo que Juan nos dice en el versículo 16 de este capítulo 3. Debemos poner la vida por los hermanos. Debemos pensar en otros como más importantes que nosotros. ¿Qué lucha es esta? Y qué fácil es en un mundo egoísta en el cual vivimos pensar egoístamente, aún como creyentes. Por eso debemos renovar nuestra mente, como dice, ¿no es cierto? Romanos 12, transformaos en la renovación de vuestra mente, como hijos de Dios. En Romanos 15:1 dice Pablo, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Noten lo que dice. Hay hermanos débiles, hay personas que son débiles, hay personas que estamos en diferentes niveles de crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros, dice Pablo, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada uno de nosotros. El Señor Jesús hizo esto por nosotros porque ni aun Cristo, dice, se agradó a sí mismo. Cristo no vino para ser servido. Él lo dijo, ¿no es cierto? Sino para qué. Para servir y dar su vida
en rescate por muchos. Ese es nuestro patrón, ese es nuestro ejemplo. La persona que no demuestra amor sacrificado por sus hermanos indica que el amor de Dios no está en él. Finalmente, el versículo 18 concluye esta sección con estas palabras: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. No solo demostramos a otros que el amor de Dios está en nosotros, sino que aún nosotros aseguramos en nuestro corazón que pertenecemos a Él. Podemos observar que somos hijos de Dios y no del maligno por nuestro amor y devoción a la familia de Dios. La profesión entonces no es suficiente para otros y no es suficiente para nosotros mismos. Debemos amar, dice Juan, en hecho y en verdad. Y esta es la demostración de que somos cristianos. En contraste, tenemos los hijos del diablo, quienes viven egoístamente, se caracterizan como Caín por el homicidio de corazón o de hecho, por el odio en sus corazones, o aún entre los menos agresivos, entre los mejores de ellos, por simple indiferencia a otros. Esas son las características de los hijos del diablo. La próxima vez estaremos examinando las características de los hijos de Dios en su demostración de amor. Vamos a orar para concluir. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, la cual nos enseña, nos instruye y nos exhorta. A menudo, Señor, nos golpea y nos fuerza a vernos como en un espejo. Ayúdanos, Señor, como dice Santiago, no simplemente ser oidores de esta verdad, sino hacedores. Señor, reconocemos que a menudo somos negligentes, a menudo somos egoístas en nuestra actitud, en nuestros hechos, en el trato que tenemos para con otros hermanos. Señor, te pedimos perdón por eso. Tenemos que confesar nuestras flaquezas, nuestros pecados delante de ti. Y Señor, queremos que en esta noche que nos instruyas, que nos enseñes, que nos guíes. Señor, que salgamos de acá pensando, meditando en estas verdades. Y Señor, que seamos mejores hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a demostrar amor genuino, que no es simplemente un sentimiento especial, sino hechos. No simplemente palabras, sino acciones. Ayúdanos, Señor, a hacer esto en tu nombre, así como tú viniste a este mundo y te despojaste de tus atributos, de lo que tú eras como Rey y Señor del universo y viniste a vivir entre nosotros. Te hiciste uno de nosotros, pero sin pecado, y diste tu vida por nosotros. Padre, te agradecemos por el Evangelio de Cristo. Te agradecemos, Señor, porque es una realidad, no simplemente un ejemplo, sino que es una realidad. Ahora que tenemos el Espíritu Santo residiendo en nosotros, ayúdanos, Señor, sabiendo eso.